Me pusiste contra la pared y me enfrentaste, pero empezaron unos temas muy lamentables de corrupción. Entonces a mí me dan a alguien en la mesa que pueda provocar fácilmente y mira que he cometido muchos errores porque a veces me voy por la parte personal, pero yo me hice en una escuela periodística donde nos enseñaron que era mejor que a México le fuera mal a que a México le fuera bien. Hoy en Fútbol de Cabeza, polémica total. El periodista David Faitelson y muchos temas que tendremos que platicar. Estén pendientes, Fútbol de Cabeza, suscríbanse. Señores, bienvenidos a Fútbol de Cabeza, hoy con un invitado, pues diría yo, polémico en todos sentidos. Es una gran persona, quiero decirles, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero ha habido grandes jugadores, y recuerdo uno, Carlos Muñoz, y varios que ha habido, que fuera de la cancha, extraordinarias personas. Dentro de la cancha se transformaban. Hoy está con nosotros David Faitelson. David. Ricardo, ¿Cómo estás? un placer saludarte y gracias por invitarme. Quería tener esta oportunidad contigo hace mucho tiempo para dejar en claro muchas cosas que han pasado en mi relación contigo y que creo que de alguna manera la gente no alcanza a comprender bien. Pero bueno, ya lo platicaremos. Vamos a hablar con toda libertad de todos los temas que tú quieras, David, absolutamente, y directamente y francamente, porque son muchos. Yo sé que tu historia y quiero empezar por ahí, que tu historia es muy rica, porque pocos conocen que naciste en Israel. ¿Nos puedes rápidamente dar una idea? Sí, mira, mi padre mexicano, de abuelos ucranianos, de origen judío, mi madre cubana, católica, un matrimonio mixto. Se conocen en La Habana, mi papá viaja a La Habana, tiene negocios allá, se casan allá, estalla la revolución de Fidel Castro y entonces deciden irse de Cuba. Mi papá lo pierde todo y dice, vuelvo a México. México le dice, tú sí puedes volver, tu esposa no, porque es cubana. Entonces surge Israel como una posibilidad porque es un país que buscaba nuevos inmigrantes y te ayudaban con trabajo. Mi papá no tenía nada, absolutamente, había perdido todo. Tenía una empresa de taxis, de autos de alquiler en La Habana y lo había perdido todo, se lo quitaron todo. Entonces se va a Israel, yo nazco allá, viví 8 años en Israel, en un pueblo muy pequeño, en el desierto del Negev, a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Y nada, yo tengo una vida ahí plena, maravillosa. Mi padre siempre fue un amante de los deportes, me inculcó el amor por un equipo de fútbol, íbamos mucho a los juegos de fútbol, sobre todo a Tel Aviv, porque en aquel entonces, los 70s, nada más había un estadio en Israel con tribuna, los demás eran estadios más rústicos. Y a los 8 años, y yo viviendo una vida, la verdad, fantástica, porque vivía una vida de pueblo. ¿Hermanos? Tengo mi hermana Silvia, 9 años más grande que yo, vive en Israel, casada con un mexicano, pero se fue a vivir allá. Y mi hermana Bacheva, que es productora, trabaja en Televisa, trabaja con Denise Merker hace muchos años. Pero realmente yo vivía una vida muy feliz, porque era una vida para mí de campo, nos conocíamos todos. Vivía yo en un pueblo que era de inmigrantes sudamericanos, judíos sudamericanos, argentinos, uruguayos. A mí me llamaba mucho la atención que los fines de semana hacían unos asados maravillosos y se ponían de un lado del otro a discutir, uno con una camiseta con una franja roja, decía, ¿qué es eso? Y los otros con una azul, con una amarilla por acá, y discutían y se peleaban y había mucha pasión. Y así fue el desarrollo de mi vida. La verdad es que lloré el día que tuve que venir a México, lloré. ¿A qué edad llegaste? 8 años, yo tenía mi perro, era una vida, Israel era una vida muy
no había tanta diferencia social, cosa que obviamente al llegar a México la sentí enseguida, Claro. porque íbamos a una escuela, me pusieron en una escuela judía donde la diferencia económica entre mi familia y las demás familias pues era importante, y a esa edad lo vas notando, lo notabas mucho en el pantalón de mezclilla o en los tenis. Sí. Entonces era para mí una lucha, porque yo vivía en un pueblo y éramos todos, teníamos lo mismo y luchábamos por lo mismo. Pero bueno, la verdad es que mi papá tomó la decisión, venimos a México, él quería ver a su papá y a su mamá antes de que murieran, a mis abuelos, y ya, punto. ¿Viven tus papás? Mi papá murió a los 52 años. Muy joven. Muy joven, de temas de presión alta, corazón, temas de circulación. Mi mamá vivía en México, en la Ciudad de México, era muy feliz viviendo en la Ciudad de México, pero vino el terremoto del 2017, tiró su edificio y ella decidió irse con mi hermana a Israel. Ella tenía una pensión allá porque había vivido muchos años allá, y entonces la atención médica, y justamente vino la época de la pandemia, para la gente de la tercera edad, la gente grande en Israel es muy buena. La verdad es que... ¿Estás con ella diario, llamadas Sí, telefónicas, muy atento? hablamos. Yo he ido 3 veces desde que se fue, ahora en enero fui con mi esposa. Mi hija Daphne, que está estudiando en la universidad en California, en Berkeley, me mandó un mensaje, está ahora allá en un viaje de la escuela. Sí, a pesar de la lejanía, tratamos de mantener cierta cercanía. ¿Cómo fuiste a dar al periodismo, David? Mira, Ricardo, a mí me gustaban los deportes, me apasionaban los deportes. Mi padre me inculcó la pasión por un equipo que se llama Beitar Jerusalén, un equipo de la capital, bueno, para nosotros es la capital, un equipo que luego me enteré que es siempre fue un equipo de extrema derecha, ligado mucho a los intereses políticos de un partido que se llama Likud, que es un partido realmente de derecha. Entiendo que mi padre venía escapando del comunismo cubano y se colocó lo más hacia la derecha posible, y ese equipo de fútbol nos identificaba. Luego me enteré tiempo después, que era un equipo que discriminaba sobre todo a los árabes, no permitía a los árabes. Tiene una barra muy, muy complicada que se llama La Familia, que grita cosas que no son correctas. Por supuesto que no estoy de acuerdo con ellas. Que no tiene nada que ver con el deporte. No tiene nada que ver con el deporte, de acuerdo. Pero bueno, ese es el equipo que me inculcó mi papá. Ahora han cambiado un poco y se han abierto un poco más. Pero a mí siempre me gustó mucho el deporte. Mi papá, llegué a México, me llevaba mucho al Parque del Seguro Social a ver a los Tigres. Era tigrista mi papá. Béisbol y soccer. Fútbol también. Mi papá era un gran aficionado del América. Porque te escuché en alguna época hablar mucho de box también, ¿le sabes? Sí, lo de box fue un accidente, un incidente. Trabajando yo en Excelsior, el que cubría la fuente de boxeo, lamentablemente se tomó unas copas de más y me mandaron a mí a cubrir boxeo, y a partir de ahí me quedé. Pero no es un deporte que me guste. A mí yo no soporto ver a otro ser humano golpeando a otro ser humano, y lo que se ve en boxeo, en la televisión se ve muy bien, más o menos. Cuando lo ves en primera o segunda fila, dices, Dios mío. O sea, ya no te quiero preguntar por el otro box, el nuevo. No, eso es una locura. Eso sí está, un codazo, te puede matar. Un rodillazo, un codazo. De acuerdo. Ya no hablamos de eso. Pero a mí me interesaba mucho, Ricardo, ser deportista. Me fui una vez físicamente estaba un poquito mejor. Siempre fui un chico robusto. Eres muy alto, sí. Alto, pero fui a probar con el Atlante. Me acuerdo de ahí tuvieron unos campos para poder elegir jugadores, tryouts, ¿no? Que le llaman de visores, y fue allá por Buenavista, por la estación de tren. Fui y al final me llama el entrenador y me dice, oiga, ¿usted qué edad tiene? Le dije, yo tengo 14 años. No me dije, se me queda viendo así y me dice, no es cierto. Le digo, sí, tengo 14 años. Ya estabas desarrollado. Sí, a los 14 yo estaba muy chiquito. No, todavía. yo siempre estuve físicamente, sí. Siempre los demás estaban abajo mío, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo porque a veces me pensaban que tenía más edad de la que realmente tenía. Y le dije, yo quiero jugar al fútbol. Me dijo, yo creo que usted puede
inclinarse por otro deporte, yo le recomiendo el fútbol americano. Ahí terminó mi carrera, mi sueño de ser futbolista. Y luego fui a la Academia de Pastejé, que era la academia donde se desarrollaban los peloteros, los beisbolistas, muy famosa en aquella década de los 80, con Alejo Peralta, ya por la Pasando carretera. Toluca, claro, yendo hacia... Sí, Correcto, por supuesto. antes del rancho de la familia Peralta, rumbo a Tlacomulco. Y ahí estuve, yo jugué mucho béisbol, jugaba primera base y catcher. Y bueno, todo iba muy bien, yo la verdad traía el sueño de ser un deportista profesional. Empezó el entrenamiento, la práctica, y cuando termina me llama el coach, oiga, ¿y su edad? Digo, no, es lo mismo, ¿no? Maravilloso. Dije yo, bueno, físicamente me está diciendo, mire, yo le veo muchas cualidades, me dice, pero ¿no estaría usted interesado mejor en otra academia que tenemos allá enfrente? Ya con eso. Dije yo, ¿qué academia traen enfrente, Dios mío? La de umpires. O sea, me están ofreciendo ser umpire. Sí. Claro, con usted nadie se va a meter, me decía, en las broncas. Entonces, Ricardo, ni futbolista ni beisbolista. ¿Al periodismo? Sí, desde chico me apasionó el deporte. Yo veía mucho te digo, mi padre era un fanático aficionado del fútbol del América, aficionado del América. Íbamos por lo menos cada 15 días al Estadio Azteca. Mi padre decía siempre, podía tener el América cualquier tipo de joya al frente, medio campo hacia el frente, pero mi padre era un tipo que iba a ver a un solo futbolista, Alfredo Tena. Tena era y me decía, concéntrate en Tena. Y le decía yo, pero papá, los goles están adelante, la emoción está acá, concéntrate en Tena. Tena es el jugador maravilloso, es el capitán, es el líder, es el elegante. Y bueno, así fue desarrollándose mi vida hasta que me convertí en periodista. La verdad es que no tuve ningún tipo de... ¿Estudiaste para periodismo? Empecé a estudiar en la UNAM, en comunicación, pero te voy a ser sincero, a partir ya yo trabajaba en Excelsior. Empecé trabajando en la afición. El Che Ventura me dio la oportunidad. Sí, lo escuché. Luego me fui al Heraldo de México y de ahí fui a Excelsior. Y en Excelsior ya los horarios eran terribles para mí. Entraba 3, 4 de la tarde y salía 4, 5 de la mañana. Y al final me costó mucho trabajo. Terminé aprendiendo más en la redacción, con los compañeros. La práctica. En la práctica. Y bueno, ahí me mantuve en Excelsior hasta que realmente... hubo una razón de mucho peso, Ricardo, para irme Yo era muy feliz en el periodismo, el periodismo escrito. Yo nací para ser periodista escrito, yo no soy un tipo de televisión, nunca lo fui. Y realmente me iba muy bien. En Excelsior había cubierto con ellos los Juegos Olímpicos de 88. Me acuerdo que mandaba yo cualquier cantidad de información, de páginas. Escribía y escribía y escribía. Y llenaba 2 páginas completas y la verdad era mi medio, el periódico, escribir. Pero empezaron unos temas muy lamentables de corrupción. Eran temas muy graves donde me utilizaban a mí, yo siempre tuve un periodismo crítico, me utilizaban a mí para decir un día, Ricardo Peláez es tal cosa, así con muchos atletas y personajes del deporte. Y muy bien, me felicitaban, oye, qué buen reportaje has traído de Ricardo Peláez, muy buena crítica, muy profundo, perfecto. Al día siguiente, ellos hablaban con Ricardo Peláez y le decían, oye Ricardo, ahora vamos a hablar bien de ti. Entonces tienes que pagar una mensualidad al mes. Era una extorsión. Cuando yo la verdad no tenía ningún problema en el sentido del dinero, ganaba yo hacía las guardias de todos los compañeros porque yo esperaba hasta el último resultado de béisbol, que eran 2, 3 de la mañana, y los compañeros me decían, David, échate tú la guardia. La guardia era a las 4 de la mañana, sobre la hoja de linotipos, pasar un poco de tinta, eran otros tiempos, poner un papel húmedo, sacar y revisar ortografía, revisar que todas las cabezas estuvieran bien. Así ¿Para la publicación? Para la publicación.
Entonces yo llegaba a la caja, cobrábamos los viernes y me tocaba un fajo de billetes así, en efectivo pagaban, y mis compañeros todos cobraban y ahí me daban su parte del, tú me hiciste la guardia. Pues todos tenían familia, tenían que quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana, era difícil para ellos, entonces me daban el dinero que les correspondía por la guardia. Entonces yo agarraba, dividía, la mitad se lo daba a mi mamá, la otra mitad para mí, y yo feliz, sin ningún tipo de problema. Pero la corrupción no. Yo tengo mil defectos, pero nunca he tomado un dinero que no me corresponde porque no me lo enseñaron ni en la escuela, ni me lo enseñó José Ramón, ni me lo enseñó el Che Ventura, ni me lo enseñó otros grandes, Francisco Javier González, ni otros grandes maestros que yo he tenido. Eso me lo enseñaron en mi casa, me lo enseñó mi padre. Lo comparto. Entonces, sí. A partir de ahí sonó el teléfono de Francisco Javier González, un viernes por la noche, y me dijo, hay una oportunidad, pero es una empresa del gobierno, no sabemos si nos van a pagar o no, cuánto tiempo va a tardar el proceso, tienen que investigarte. Le dije, ¿a qué hora empezamos? Porque para mí era huir de ese mundo corrupto. Y de alguna forma ampliarte o diversificar a micrófono, a televisión. Pero yo llegué y no por Dios, estaba hablando ahorita con Francisco y no sabía grabar. Para mí no, era un mundo extraño, ajeno, cantaba las notas, es decir, cuando yo decía, el América venció por 4-2 al Tampico Madero, o sea, cantaba yo y me acuerdo que tenía mala dicción, no se me entendía lo que decía, me ponía Francisco en un cuarto así cerrado, me ponía con un lápiz en la boca, para que yo hiciera dicción, para que la gente me tuviera a entender. Me decían, oiga, ese gordito habla, se ve que sabe y habla simpático, pero no le entendemos nada. Digo, bueno, es que no es mi mundo era escribir. Entonces me costó un poco de trabajo porque fue volver a comenzar. Y bueno, ahí entendí que había una redacción, había oportunidad y la verdad es que había periodismo, entonces conocí a José Ramón, José Ramón tiene 1000 defectos, pero la realidad con José Ramón es que nunca tocó, como mi padre, el mensaje de él es nunca toques un centavo que no te corresponde. De acuerdo. Por eso duró tantos años y ha durado tantos años José Ramón. Y con eso me bastó. Más obviamente lo periodístico que podía yo tomar de él, lo bueno y lo malo. La escuela que se generó ahí, ¿no? Desde Francisco Javier, sí. Martinoli, Luis García. Claro. Y muchos otros de automovilismo, Chacho, claro. Muchísimos de toros. André Marín, o sea, muchos surgieron de ahí. Vamos a avanzar un poco más rápido, David. Sí. Me acuerdo los colores, porque yo jugaba fútbol en esa época. Una mañana de Morelia. O sea, fue algo que marcó, porque era como a lo mejor un mal partido de fútbol hacerlo bueno. Esa es la realidad. Sí. Hacer una historia diferente. ¿Cómo surge esa idea? Porque fue sin duda una iniciativa tuya, me quiero pensar, ¿no? Sí, mira, Ricardo, el problema es que yo me sentaba en la mesa, me sigue pasando, y me costaba trabajo ponerme al nivel de los expertos de fútbol. Yo conocía el fútbol, pero la cancha, la táctica, los sistemas, cada día se fueron revolucionando más, han ido avanzando más, la presencia que ha sido muy oportuna y muy buena, la presencia de exjugadores de fútbol. Antes no se acostumbraba a eso. Yo no recuerdo. Desde Orbañanos, Albert, luego Gómez Junco, y luego hubo una parteaguas, y luego me toca a mí ser en el 2000, luego Luis García, en TV Azteca, y se genera nuevamente. Lo platicamos con Luis el otro día. No sé si coincides. No, de acuerdo contigo. Me acuerdo muy bien que don Fernando Marcos utilizaba a Carlos Reynoso mucho. Sí. Al maestro, ¿te acuerdas que era sí, claro. la transmisión aquella? Ídolo. Marcos y Reynoso era maravillosa. Pero entonces yo no tenía la capacidad para poder sentarme en una mesa porque no conocía el fútbol. Y entonces dije, yo voy a hacer una historia alterna. Voy a mezclar un ingrediente que no se toma demasiado en cuenta, que es el público, la afición, claro, que es fundamental. Que es un factor. Un factor, totalmente. Y es un aficionado, el aficionado a veces sufre, o casi siempre sufre más que el futbolista, porque el aficionado va, compra su boleto, se apasiona, idolatra al jugador, apoya con todo el equipo, y ¿qué? Tiene que regresar a su casa. Y a veces el jugador de fútbol o el equipo de fútbol pues gana, pierde y se acabó, y es un trabajo y vámonos. Sí. El aficionado sufre. Entonces yo traté de aprovechar esa
esa coyuntura, esa oportunidad que había y desarrollé un poco, ¿sabes qué? Ya lo había hecho en 86 en el Mundial. José Ramón tenía un programa que se llamaba Protagonistas. Claro. Yo no trabajaba todavía ahí con él, pero yo había visto a don Ricardo Cadena. ¿Te acuerdas de Ricardo Cadena? Sí, cómo no. Aquel que hacía un pelón, que en paz descanse, acaba de morir claro, en Cancún. sí, acaba de morir. Y yo lo vi a él cómo interactuaba con la gente. Luego vi también algunas imágenes de un camarógrafo fantástico, José Manuel Nieto, que trabajó También. mucho, el viejo Nieto, Sí. trabajó conmigo muchísimos Estuvo en años. Azteca muchos años, ¿no? Muchísimos años, en Imevisión y Azteca. Y yo lo vi hacía unas imágenes fantásticas. La sección se llamaba Lo que no se vio. Es decir, él no seguía la pelota, se instalaba en el área, en un tiro de esquina. A otros temas. Y veía los jalones y cómo se hablaban los jugadores, lo que ustedes hacían dentro del área, que era una convivencia terrible. Porque grandes amigos. Déjame rematar. No, pues pásale, por favor, remata. Bueno, tú eras un asiduo del área y de esos pequeños huecos para encontrar un remate de cabeza o algún tipo de remate a gol. Pero yo dije, junto eso, lo de Cadena, junto lo de Nieto, y voy a hacer una historia. Claro. Y la verdad funcionó con un estilo, tenía un muy buen equipo, el camarógrafo tenía que entender bien lo que yo necesitaba, tenía un gran editor. Tenía vida. Sí, tenía vida, esa historia tenía vida. Todos la recordamos, David. Sí. La verdad que yo lo disfruté mucho. Después ya, obviamente se fue volviendo más complicado, Ricardo, a partir de los derechos, porque antes nosotros, Televisa y Azteca, no teníamos problema, aunque sí teníamos problema en algunas canchas de Televisa, ¿no? Obviamente había una rivalidad, pero dependía más del equipo local. Generalmente el único problema que teníamos nosotros era el Azteca. Los demás equipos, tanto Azteca como Televisa, les abrían las puertas. Pero bueno, ahí fue donde yo desarrollé este reportaje. Se vino una época, David, porque yo me retiro en el 2000, antes de entrar ya a temas más polémicos que sé que la gente está esperando, por supuesto, y que vamos a hablarlo y platicarlo sin ningún tapujo. Qué buena rivalidad aquella, David, porque yo me retiro en el 2000, me invita a Televisa y pues ahí estoy con el Perro Bermúdez, Tabor Bañanos todavía, Javier Alarcón y todos los que ya conoces. Ajá. Y ustedes tenían también un gran equipo y se hace una competencia pues que trascendía incluso la cancha, porque nos pasó, porque me pasó a mí y ahorita lo vamos a platicar. Seguramente te habrá pasado a ti el Perro Bermúdez problemas, algún día me tocó enfrentar a Martinoli también. Pero era buena, David, era buena sin llegar a los extremos, que sí creo que los rebasamos por momentos, pero una rivalidad que nos obligaba a todos a dar un poco más. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Lo platicaba el otro día con Javier Alarcón, que la vivió también intensamente. Y realmente... en Alemania, cuando José Ramón con nuestro productor cubano se encierra terrible. No, pero eso fue en Atenas. En Atenas 2004. Claro. Sí. Bueno, la toalla de Martinoli también fue dura. Sí, en 2006. También en 2000, esa sí fue en 2006. También ya la platicamos, afortunadamente. Qué bueno. Hoy nos encontramos y nos damos la mano. Qué bueno, me da mucho gusto. Mira, se exageraron algunas cosas, pero al final del día, el gran beneficiado era el aficionado y el televidente. Sí. Porque yo creo más en esos tiempos, Ricardo, que en los tiempos actuales donde todo está pues ya arreglado. Es decir, nosotros teníamos antes de que existieran los arreglos, y hablo de arreglos en el sentido de que yo viví una época de guerra y guerra fría. Luego empezaron los arreglos arriba de nosotros que decían, vamos a mandar 2 reporteros y 2 cámaras al sorteo del Mundial y nadie puede mandar más. Entonces empezaron los arreglos para tratar de competir ya de forma pareja y se acabó aquella batalla sanguinaria que había, ¿no? Pero sí, llegamos a extremos. Yo me acuerdo cualquier cantidad, las situaciones eran que nos colocaban a los dos, Televisa y TV Azteca, en un mundial, en el centro de televisión nos colocaban pegados, porque la OTI decía, bueno, estos no tienen problema, puerta con puerta. Sí. Y cada vez que salíamos había realmente una sensación de, pues no sé si de miedo, pero de peligro, de que realmente alguien se haya sobrepasado o no. Fueron el final de la década anterior, el final del siglo anterior, los 90, principios de este siglo, y realmente aquella fue una batalla. Estábamos locos. Había día que nosotros poníamos en Atenas
poníamos nuestro programa y teníamos un monitor viendo lo que hacía Televisa. Igual, sí. Entonces decía el productor, acaba de entrar Derbez, pon a Bustamante. Oye, entró Peláez, chingue su- pon a alguien experto de fútbol. Entonces así nos íbamos siguiendo y siguiendo. Porque se medía minuto a minuto. Luego entramos en una vorágine terrible. La selección ya era diferente, pero Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos con los atletas. Porque ya un día jalábamos, Schwarz jalaba de un lado un deportista y yo del otro lado. Y el deportista decía, ¿por qué me ponen a mí en esta situación? Lloraba. No, tú elegir a dónde quieres ir, a TV Azteca o Televisa. Y el deportista decía, Dios mío, es problema de ustedes. Por el problema de ustedes arregle, yo voy con los dos, voy primero con... No, si vas primero con ellos, no vas con nosotros. En ese plan estábamos. Sí. Luego llegó otra época de pagar dinero a los atletas, que también se prostituyó lamentablemente porque el atleta a los especialistas decía, invitados, ¿no? O sea, no, yo hablo de los atletas. Por ejemplo, Nancy Contreras, aquella ciclista que iba a ser el protagonista en Atenas, entró con nosotros un día y José Ramón se le botó la canica y dijo $100,000. Iba a ser, le digo, nos llama a mí a Garay, Enrique Garay, nos dice, esta chica va a ganar. Le digo, pues José Ramón es la campeona mundial, está en gran forma, va a ser protagonista en Atenas. $100,000. Le dice el esposo Guillermo Gutiérrez, presidente de la federación, el esposo de Nancy, mañana firmamos. No, de una vez, mañana firmamos, présteme el contrato. Al día siguiente fue con Alarcón y Alarcón le dio 150. Entonces se volvió un asunto en lo que los atletas decían, caray, el que más me pague. Voy a aprovechar el que más me pague. Entonces una situación, luego trató la Comisión Nacional de Deporte, el Comité Olímpico Mexicano de mediar, pero se volvió una situación, una guerra terrible. Terrible. Y ahí tuvimos algunos choques. Nosotros considerábamos mucho, en tu época de jugador, el América era nuestro objetivo, ¿no? Sí, lo sé. Era nuestro objetivo a seguir, Me así tocó, es que el día en que fuiste a jugar al Guadalajara era pero a ver, David, también te voy a decir una cosa, como jugador, todo ha cambiado, porque como jugador te lo juro que yo, Acción Deporte B, los domingos, a ver qué dicen, a ver, soy la figura de la semana, a ver qué dice José Ramón Fernández en el programa hablando de mí, metí 3 goles o metí 2 goles, esperabas al otro día la portada del Esto o del periódico que fuera con la crónica de lo que ya sabías que habías hecho, pero la leías perfectamente al minuto tal, metió gol y corrió y lo festejó y lo daba la familia y todo, esperabas eso con ansias. Hoy ha cambiado todo. Ha cambiado todo, no sé si para bien o para mal, pero ha cambiado todo. También hay que entender que los medios, lo que consumen mis hijas no era lo que consumía yo, Ricardo. No, ni yo. Eso es una locura, ¿no? Ahora pueden ver cualquier cosa. Anteriormente teníamos que ver los partidos del fútbol mexicano. Hoy puedes ver cualquier liga del mundo, cualquier partido del mundo y están compitiendo. Entonces, es como ver a Henry Martín, puedes ver en la mañana puedes ver a Henry Martín o en la tarde a Henry Martín y a la mañana siguiente puedes ver a Haaland. Entonces, la gente compara y dice, Dios mío, es un fútbol diferente, es otro nivel de competencia. Pero bueno, eran otros tiempos, eran tiempos más yo no digo más que mejores ni peores, porque hay que respetar, también es momento de los jóvenes y las cosas han cambiado y hay que adaptarnos también nosotros a estos tiempos. ¿Estás de acuerdo? No, de acuerdo contigo. Y yo creo que profesionales hubo en todas las épocas. Yo creo que un jugador de fútbol, a lo mejor como tú, se hubiera adaptado a jugar en estas épocas, porque finalmente me decían que Pelé no hubiera triunfado en la velocidad del fútbol con la que se juega actualmente. Eso es mentira. Se adapta a las... Pelé se hubiera adaptado y era un jugador y hubiera sido un superdotado en aquella época como lo fue y en esta época también hubiera sido, ¿no? Pero bueno, las situaciones han cambiado y hoy la gente, sobre todo los aficionados, consumen de forma diferente. A ver, vamos a entrar a temas polémicos. Yo tuve contigo, David, específicamente 2 enfrentamientos, y lo recuerdo perfectamente, uno jugando para Chivas, yo, pues no sé, varios comentarios que se hacían, la crítica positiva para el futbolista, pues le gusta, la crítica negativa a lo mejor te dolió, o sea, y entonces hubo una época que yo sentí que la traían contra mí, jugando yo para el Guadalajara, 98, 2000, debe ser 99 por ahí, termina un partido de Chivas,
voy saliendo del estadio Jalisco, en aquel entonces, tú te acordarás. Ahí donde entraba el exactamente, y de repente te veo en una entrevista, dije, no, entonces me acerco, pero te la pasas hablando mal de mí en esa entrevista, entonces nos enfrentamos, dime si me equivoco, si digo alguna mentira, y entonces tú ya no te podías hacer para atrás, estaba la pared prácticamente, y yo te enfrento, pues estamos más o menos del calibre, quizás tú un poco más alto, y ya muy cerca así la cámara, te dije, ¿traes algo contra mí o algo así? Mal, y te lo he dicho muchas veces, me equivoco también ahí, pero sentía que traías algo contra mí desde aquel entonces. Después pasa el tiempo, en algún momento nos habremos encontrado, nos dimos la mano, no pasó nada, y voy a trabajar a ESPN, y me acuerdo que en los primeros programas dijiste, ojo con Ricardo Peláez, que es de mecha corta, no se me olvida, es de mecha corta. Bueno, pues entendí que, pues sí, me caliento rápido, ¿no? Y después sucede lo que sucede, David, en aquel programa, que hoy yo leo tus tweets y leo tu información y abajo te ponen el tema de Cuauhtémoc Blanco en el vestidor, que te agredió aquella tarde gloriosa, sí. O te ponen la frase que lamentablemente yo expresé hacia tu persona, y vamos a platicar de eso y por qué fue por lo que sucedió. Y hay un tercer tema también, que fue mi renuncia en Cruz Azul, que también la podemos tocar a detalle. ¿Te parece que toquemos esos temas? Sí, mira, a mí me gustaría empezar con lo de tu época como futbolista. A ver, tú eras la imagen de la América y de Televisa, lo fuiste durante mucho tiempo, eras realmente el escudo, jugando para Televisa y jugando para el Necaxa, en los dos equipos de... Y el hecho de que tú fueras al Guadalajara era como usurpar para nosotros la historia de Chivas. Estábamos realmente encabronados por eso, Ricardo. Estábamos enojados y José Ramón decía, ¿cómo llega ese muchacho de Televisa? Y de la América directo. Y viene de la América, es imposible. Martínez Garza, todo lo que había hecho Martínez Garza, porque también trajo a Luis García. Que venía de Atlante. Y trajo a Carlos Hermosillo. Después vino Hermosillo, sí. Correcto. Ustedes jugaron la final. Fuimos al Mundial. Y en el Mundial me contrata del América, voy a dar algo a Guadalajara. Sí, así fue. Y a nosotros nos molestaba mucho que también en aquella época un jugador del América fuera a jugar al Guadalajara, cosas que por fortuna han cambiado un poco, que no se permiten. Entonces, para nosotros era realmente una amargura que tú hubieses cambiado de equipo y que fueses ahora a jugar al Guadalajara, que era un equipo, bueno, tú cumplías los requisitos, eras mexicano, eras un goleador importante, uno de los jugadores más destacados de la época, había sido a un mundial también muy destacado, pero molestabas la historia del Club Deportivo Guadalajara, que para nosotros era un club que tenía que jugar lo más lejano posible del América. Entonces, por ahí vino el tema seguramente, y me acuerdo muy bien aquella mañana en el estadio, yo no sé si fue un Morelia Chivas, porque me acuerdo muy bien de ti, porque estaba yo atrás de las bancas, yo veía los partidos atrás de las bancas, cuando hacía el color. Boy ese partido, sí. Exactamente. Sí. Y entonces te acercas a la banda, y Tomás Boy, pues vivo, también que en paz descanse, Furioso. Te empezó a provocar. Sí. Te gritaba, ¿quién sabe qué te gritaba? Y cobra una falta, yo voy con él, me mienta la madre, me dice de todo, se cobra una falta y le meto gol de cabeza, no se me olvida. De acuerdo, pero el Tuca Ferretti, que era tu entrenador, dice, Peláez, te empieza a gritar, no te enganches, Peláez, hazte para allá. Se enojó el Tuca contigo, porque ya te estabas enganchando con Tomás Boy. Tomás Boy te estaba provocando, te decía, chaquetas, tú. Sí. Entonces, bueno, yo lo vivía en la banca y decía, Dios mío, a mí esos días los extraño mucho porque había una pasión fantástica. Igual pasó con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, cuando un partido en Morelia América, estamos atrás de la banca, André Marín y yo, y Cuauhtémoc le hace un gol que disfrutaba mucho hacer el gol a Morelia, porque más allá de que era un partido... TV Azteca. Exactamente, él sabía quién estaba atrás de Morelia. Entonces, hace un gol, corre, sus compañeros lo van a abrazar y se quita a los compañeros y va donde estábamos André y yo, se pone y nos hace. Joder. Segundo tiempo, otra vez Cuauhtémoc hace un gol y le vale madre a sus compañeros. Ve a festejar con tus compañeros, le decíamos a André, ahí están tus compañeros. Fue a festejar al lado de nosotros. Está bien, mira, José Ramón generó una rivalidad antiamericanista. Y yo creo que el fútbol mexicano no le hizo daño al fútbol mexicano, Ricardo. Entendió José Ramón
que había un equipo como el América muy popular, muy impopular, pero había una parte impopular que él podía aprovechar. Claro, sí. Si Televisa hablaba del América y además siempre tuvimos la ventaja de decir, claro, pues Televisa vale madre, la credibilidad de Televisa está por los suelos porque pues, el club es el América. Lo último que yo le dije y le ofrecí una disculpa a Villa, porque un día le dije, bueno Villa, mi único reclamo es que tú cobras de la misma bolsa que cobra el delantero del América. No estoy diciendo ninguna mentira. Claro, es una desventaja en la que vives. La vivimos también nosotros después, tiempo después con TV Azteca, cuando era dueño de Morelia y de Veracruz. Sí, sí, sí. Vivimos lo mismo lo vivimos, y la verdad es que nos tuvimos que tragar nuestras palabras, porque sí había ahí yo entendí que el mundo de los intereses es terrible, porque a mí me decían, David, yo quiero ser color del América contra Veracruz, América contra Necaxa. No, David, color de Morelia. O sea, el color casi era forzoso de Morelia. Claro. Había órdenes de allá arriba. Sí. Había órdenes de la empresa. Entonces, claro que hay una influencia directa cuando eres dueño de un equipo de fútbol. Yo quiero entender que, por ejemplo, en aquellos tiempos no ocurría. Hoy, por ejemplo, Televisa ha querido separar más la parte de fútbol de la parte periodística, editorial, y está bien, eso es muy sano. Pero siempre será un punto a favor de los que criticamos a la América y a Televisa. El hecho de que es la misma empresa. Y es parte del sabor, es parte que se genera por fuera. Es parte de lo que existe. Y tampoco me imagino a la América no siendo dueño. Tampoco me imagino a Televisa no siendo dueño de la América. Es decir, la América es un equipo que tiene ese tipo de condición. Pero por eso fueron los ataques hacia ti. Sí había una persecución casi personal, entre comillas, porque para nosotros eras, insisto, un usurpador de la tradición de Chivas, un americanista que venía a jugar al Guadalajara, y eso no lo podíamos permitir. Y luego llego y aquel día me agarraste, lo único para recordar aquel incidente, me pusiste contra la pared y me enfrentaste y me dijiste, ¿tienes algún problema conmigo? Le digo, no, ninguno. Pues cuida bien lo que dices, porque me habías dicho que utilizabas muy bien la cabeza para rematar, pero que para lo único que usaba la cabeza Ricardo Peláez era para rematar a gol. No para pensar. No para pensar. Sí. Pero bueno, además teníamos una ventaja, ¿no? Era un gran rematador, uno de los mejores rematadores de cabeza que yo he visto en toda mi vida viendo fútbol en México. No, gracias, David. Y luego, a ver, llego a ESPN y pasa eso, David, efectivamente. Te dije, eres un estúpido. Sí, lo que oíste, sí. Yo te provoqué un poco antes. Sí. ¿Con qué fue? ¿Con algún tema de Piojo? Miguel Herrera estaba preparando su regreso a la América. Yo le había hablado a Miguel Herrera para que regresara a la América, pero yo ya me iba a ir. O sea, yo iba a dejar todo puesto para que él continuara. Sí, esa claro. era la idea. Pero bueno. No, está bien. Y yo me lancé diciendo una hipótesis periodística que puede ser que estaba equivocada. O puede ser que no, ¿eh? No lo sé. Dije que Miguel Herrera había condicionado su regreso al América a que tú no estuvieras en el América. Tú unos meses antes habías salido del América. Sí. No lo sé, según supe y según pude entender, no de la manera más correcta. Tuve algún enfrentamiento con John. De acuerdo. Con John de Luisa. Pero no te fuiste de la manera correcta. Es decir, no como yo me hubiera gustado. No como merecías haberte ido en América. Yo creo que sí. Por lo que habías dejado como directivo y como jugador. No se trata de una persona así. Pero no salí mal, o sea, Está finalmente. Bien, está bien. No, nadie. Pero tiene razón. Sí, no es la forma de salir de una persona. ¿No? Como uno quisiera, ¿no? Cuando yo salí de Azteca, me acuerdo que ya me iba yo voluntariamente y llegué a Recursos Humanos y me dice el director de Recursos Humanos, ¿todo bien? ¿Firma acá? Le digo, sí, no hay ningún problema. Lo que me quieran dar, me dan y se acabó. No voy a pelear absolutamente nada con eso. Me dice, pon tu huella aquí. Digo, ¿mi huella? Pues no estoy cometiendo ningún delito. No, tienes que poner tu huella ahí. Y ya regresé las llaves de la camioneta que nos daban, todo eso. Le dije, mira, maestro, yo no pongo ninguna huella. No, tienes que ponerla. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí está mi credencial.
voy a ver al señor Salinas Pliego enfrente y regreso enseguida. Si él me dice que ponga la huella, la pongo. Y fui a ver a don Ricardo, le toqué la puerta para despedirme de él. Le digo, oiga, me están diciendo en Recursos Humanos que ponga mi huella. Ay, son unos estúpidos, me dice. Y llamó por teléfono ya. Lo resolvió, O sea, te dijo igual que yo. más o menos. Más o menos. Pero, a ver, Ricardo, yo aquel día, yo entendía muy bien, cuando tú vienes a la mesa de ESPN, que me acuerdo que me pregunta mucho Armando Benítez y Rodolfo Martínez, Tipazos. directores, tipazos, sí, Salúdamelos mucho. grandes profesionales, y me preguntan, oye, ¿cómo ves a Ricardo? Le dije, porque ustedes han tenido roces con ellos. Le digo, no, es fantástico, es un tipo de televisión, porque la gente que reacciona como reacciona Ricardo es gente que va a ser televisiva siempre, va a ayudar a la audiencia, es un tipo que conoce, tiene un pasado importante como futbolista, tiene un pasado también en ese momento como directivo, y se conoce muy bien el fútbol, se expresa muy bien, tiene personalidad, maravilloso. Pero es un tipo al que puedes provocar fácilmente. Entonces a mí me dan a alguien en la mesa que pueda provocar fácilmente, y mira que he cometido muchos errores, porque a veces me voy por la parte personal. Contigo no fue una parte personal. No. Con otros he cometido un error de irme por una parte personal en lugar de reclamar lo que están diciendo. Pero yo dije, bueno, por aquí es mi oportunidad, voy a tirarle una a Ricardo a ver cómo reacciona. Y se me ocurre entonces decir, bueno, sí, el Piojo Herrera, que ya había arreglado con Jorge Alberto Hank, que iba a la América de regreso, tiene además a su amigo Baños, Santiago Baños siempre fue amigo de Miguel. Sí, su auxiliar. Y a ver, Ricardo, tú eres un tipo muy parecido también a mí en ese sentido. Tú polarizas, no a todo el mundo le puedes caer bien. No, de acuerdo. ¿Entiendes? De acuerdo, sí. Es una realidad, tienes una forma de ser, eres un tipo muy echado para adelante, a veces robas un poco de protagonismo, a lo mejor sin quererlo, pero te robas protagonismo. Entonces, uniendo todo eso, a lo mejor era la oportunidad de decir, Miguel Herrera quiere volver a la América, pero sin Ricardo Peláez. Y bueno, eso te hizo estallar. Después también entró un poco de actuación mía, porque he hecho aquí no estás en Televisa, la chingada, ¿Cómo me dijiste para que repetirlo? Y me acuerdo que lo único que me acuerdo son las risas de Rafa. Sí, Rafa estaba Rafa, la risa nerviosa. Ya, muchachos, ya, güey, ya. ¿Por qué no se toman un café? Bueno, mira, es otra de los momentos que yo, aunque me cueste trabajo decirlo, más atesoro en mi carrera como periodista. No pasa nada, yo no tengo problema con lo que me digan, porque imagínate, yo tengo que tener la piel muy gruesa, sí. Lo que me dicen en redes sociales, cómo se meten conmigo, en ese sentido yo nunca tengo problema. Y que me digan estúpido al aire, pues no sé si, a mí realmente no me va a transformar ni alterar en mi vida que me digan estúpido al aire. Oye, platicarle a la gente lo que sucedió, acabó, nos fuimos a corte, seguimos discutiendo, pero ya con seriedad y todo, siguieron otros temas, estaba Alex de la Rosa también ahí, que me lo recuerda cada rato. Y luego ya me bajo a platicar yo al estacionamiento ya para irme, porque era tarde, con Rafa Puente ya para tomar el coche e irnos. Bajó David, discutimos primero, luego platicamos y terminamos dándonos un abrazo y como si nada al otro día. Así terminó. Y platicarle rápidamente mi renuncia en Cruz Azul. A mí me habla el licenciado Billy Álvarez un día. Me dice, hoy en la noche va a estar el señor Garcés en un invitado en Fútbol Picante. Te pido por favor tranquilidad. Le digo, no se preocupe, licenciado, no va a pasar absolutamente nada. Empiezo a ver el programa porque él no era mi jefe, él no estaba en Cruz Azul, no estuvo en Cruz Azul el año y medio, casi 2 años que estuve yo ahí. Y de repente se apareció, fue al programa y empezó a decir una serie de cosas, porque quiero decirles que yo nunca por mis manos, ni en América, ni en Cruz Azul, ni en Chivas, ha pasado un peso por mis manos. Hay un director operativo, hay una persona que maneja todo el dinero, y por mis manos, por mi familia y por el qué dirán, por valores, ni por mi mano no pasa un peso. Y empezó a hablar que el dinero, y que una serie de cosas. Pero en ese entonces David, antes del programa, me habló y me dijo, oye, va a venir el señor Garcés, ¿quieres estar? Y le dije, no, gracias, no te preocupes. Okay. ¿Ya tú sabías que venía? Sí, yo ya sabía. Sí, que venía Garcés. Pero David me habló antes del programa y me dijo, ¿va a estar, quieres entrar? Le dije, no, gracias. Yo también le mandé un mensaje a Billy,
diciéndole, oiga, Billy, viene Garcés, porque yo no sabía cómo estaba la situación en Cruz Azul, estaba muy enredada. Y me dijo, está bien. Digo, ¿usted quiere participar, licenciado? Me dijo, no, David. Listo. Listo. Y entonces empieza el programa y empiezo a escuchar el programa, me empiezo a poner la sarta de mentiras y cosas que se dijeron. Y entonces yo le escribo a David. Ahí lo tengo. Y le digo, David, en mi WhatsApp. márcame. Sí. Y llega la llamada y ahí fue mi renuncia en Cruz Azul, que fue un momento pues, durísimo ahí. Un momento histórico de la televisión. Yo nunca había visto una renuncia en vivo de un directivo y realmente estabas molesto. Pero a ver, Ricardo, es algo que te caracteriza. No siempre tienes la verdad, No. pero vas de frente. Yo siempre he dicho, a mí me gusta la gente que va de frente. Es decir, hay gente a la cual yo le tengo miedo que va por atrás. Tú eres un tipo que choca de frente. Te vas a decir estúpido de frente. Le vas a decir a Garcés sus cosas de frente. Y bueno, seguimos teniendo polémicas porque la vamos a tener siempre. Siempre, por supuesto. Esto, me acuerdo muy bien también la época en la que fuiste directivo del Guadalajara, de las Chivas, también hubo algunas diferencias que se dieron en el camino. Mira, Ricardo, te voy a decir una cosa y te lo voy a confesar. Eres un hombre fácil de provocar. Gracias que me lo dices, no lo sabía. Entonces, a mí me gusta hacer polémica. Me gusta el debate. A veces me he pasado, he tenido algunos episodios duros, por ejemplo, con Paco Abril de Anda. Sí, lo sé. ¿Con quién más he tenido? ¿Con quién no, mejor dicho? Lo de Cuauhtémoc Blanco fue una historia, obviamente... Con el Canelo. Con el Canelo. A ver, correcto. déjame decirte algo, pero Sí. que te interrumpa, porque tú eres el invitado, el que tiene que hablar eres tú. Si yo les pregunto a todo el equipo de personas que estamos aquí en producción y todos, ¿qué color es esta camisa, que es la de la selección del Mundial contra Holanda? Blanca. Blanca, 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 blanca. Es blanca. Mira qué bonita camisa blanca. ¿Verdad, David? No es café. David, es blanca. O sea, la estamos viendo todos que es blanca. No, tú dices que es café. Entonces, ¿por qué, David? A veces algo que parece tan obvio que todos vemos de la misma forma, tú lo ves de otra. O sea, si un gran triunfo del América, por decir, no, ahora resulta que, y vas en contra. ¿Eso es un poco adrede, David? ¿O es No, a ver, Ricardo, cómo? nunca hay una verdad absoluta en ningún tema, tú lo acabas de decir. Tú la ves blanca, yo la veo café, y así habrá mucha gente que no ve las cosas de la manera en la cual nosotros la vemos. Y yo trato de aprovechar eso, trato de aprovechar siempre. El otro día me decían, ¿por qué entrevistas a Fidel Curi? Si es un tipo negativo para el fútbol, un tipo que tuvo un equipo y lo tiró por la borda, no le pagaba a los futbolistas, porque para mí también es interesante saber qué es lo que piensa Curi del fútbol y cómo le fue Curi en el fútbol. Y no creo que la verdad absoluta sea la de Alejandro Irarrágorri o la de John de Luisa. Siempre hay otro tipo de forma de ver las cosas. Pero sí, tienes razón, es mi estilo encontrar siempre la manera en la cual debatir y ponerle un pero a las cosas. Y a lo mejor tiene que ver, Ricardo, con la escuela en la cual nos hicimos. A nosotros, cuando cubríamos a la selección mexicana de fútbol, si la selección le iba bien, a nosotros nos iba de la chingada. Esa es la verdad. ¿Sabes a lo que me refiero? Ajá. A que si la selección ganaba, pues todo el mundo ponía Televisa. La selección ganó, maravillosa. La selección pierde, que ocurría con mucha frecuencia, pues todo el mundo ponía TV Azteca y Mevisión para ver qué fregado decía José Ramón. Entonces, en algún modo... Te entiendo lo que quieres Sí, decir. que no se malinterprete esto, ¿eh? Yo no quiero que México pierda, yo soy mexicano y amo mi país y amo al fútbol de mi país y quiero que me vaya bien. Pero a nosotros nos iba mejor cuando México perdía, cuando México ganaba. ¿Me entiendes? Sí, O sea, perfectamente. es un tema, pero era un tema hasta normal. Televisa siempre fue muy ligado a los intereses de la selección mexicana, a los intereses de la Federación Mexicana. Nosotros éramos la contra. Cuando la selección le iba mal, ponían el canal 13, canal 7 para ver qué decían estos cabrones de la selección, porque eran los únicos que iban a tener los pantalones para decir las verdades del fútbol mexicano. Y así era. Entonces cuando le iba bien, parecía que nosotros estábamos tristes. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. Así fue.
Así Totalmente. era, así ¿Has era. tenido- Me hice en esa escuela periodística. También, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, atención, pero yo me hice en una escuela periodística donde nos enseñaron que era mejor que a México le fuera mal a que a México le fuera bien. Así es. Agradezco y valoro tu sinceridad, porque ya lo vi, ya entendí el perfil. Platicar un poco por el tiempo también, David, de la actualidad del fútbol mexicano. Nos acostumbramos al cuarto partido desde el 94, 98 hasta pum, y de repente pasa esto, último, con el Tata Martino como técnico. No vamos ahora a un montón de eventos importantes, somos anfitriones, poco tiempo, muchos extranjeros, y los grandes temas parece que se dejan un poco de lado. Acaba el último partido de México en el Mundial y pasan un montón de días y no pasa nada. Renuncia el presidente de la federación, nadie presenta, o el presidente de la federación no está presente en la presentación Increíble, del técnico, increíble. no presentan a Ares de Parga, un montón de cosas que a lo mejor ahí están y que poco a poco ¿Pero ahora te con la parece estructura- raro, Ricardo, Espérame, el no, fútbol a mexicano? lo que voy es que finalmente para mí lo más importante es que se pongan de acuerdo los dueños. He platicado con algunos dueños del fútbol y sí creo que es muy importante que todos tengan la misma, no el mismo rumbo, porque tú puedes ir, para el éxito hay muchos caminos, David, no acuerdo. solamente uno. Podemos ir por otros caminos, pero si vamos más o menos pensando en la misma idea, y es lo que no he visto, que se pongan de acuerdo los dueños, y eso es lo más importante. ¿Tú cómo ves la actualidad del fútbol mexicano? Yo la veo, usaron la palabra, muy jodida actualmente, en una situación difícil. Hemos tocado fondo, espero que este sea el fondo. Aquí, Ricardo, estamos viendo el resultado absoluto de las decisiones e indecisiones que han tenido los dueños de equipos del fútbol mexicano. Todo eso se ha manifestado, a final de cuentas, en nuestra selección mexicana, en nuestro nivel de juego. Se han tomado decisiones, perdóname la palabra, pero en esta conversación vale la pena, decisiones estúpidas, totalmente estúpidas. Acabar con el ascenso y el descenso. Le quitas presión competitiva a la liga. Tú lo debes saber muy bien, los jugadores extranjeros dominan la mayor parte de los planteles del fútbol mexicano, con excepción de Chivas. ¿Dónde va a salir el futbolista mexicano? Los dineros que se manejan en contrataciones internas. ¿Cómo puede ser que por un jugador de fútbol de un equipo a otro en México se paguen 10, 11, 12 millones de dólares? ¿Qué pensarán los equipos europeos? ¿Cómo eso detiene la exportación del futbolista mexicano para ir a jugar a otras ligas y tratar de crecer en otro nivel del juego? Se han tomado decisiones terribles. El tema de la multipropiedad. Mucha gente dice, ayer me decía que cuando el León ganó la CONCACAF decían, bueno, para que vean que la multipropiedad no es mala. No, la multipropiedad es mala, es una ilegalidad, porque el León y el Pachuca, como Santos y Atlas, como Querétaro y Tijuana, se aprovechan de eso para tener ventajas que no tienen otros. Una liga realmente competitiva, seria, no puede tener multipropiedad. Y así una decisión tras otra. Yo estoy de acuerdo contigo. No se trata de que todo el mundo esté en el mismo camino o en el mismo pensamiento. A mí me gusta mucho la rivalidad entre Jesús Martínez y Alejandro Iragorri. Es maravillosa, mientras esa rivalidad sirva para que el fútbol mexicano pueda crecer. Y también está, por otra parte, y lo voy a decir directamente, de acuerdo con mi escuela periodística, el hecho de que Televisa creo que finalmente está aflojando un poco en temas del fútbol mexicano. Es decir, permitiendo que exista un cambio, que veamos ese cambio, repartiendo un poco más el pastel, no teniendo el poder absoluto, tanto en la cuestión económica como deportiva. Es tiempo de cambiar. Es verdad que Juan Carlos Rodríguez viene pues también de ser ejecutivo de Televisa, lo mismo que John de Luisa, lo mismo que Decio de María y lo mismo que Justino Compeán. Todos vienen del mismo lugar, pero yo creo que hay la conciencia de cambiar. Lo vimos a partir de la eliminación de México y aquella crítica o análisis o editorial que puso Denise Merker sobre la mesa
en donde se hablaba realmente de una De temas, autocrítica, de de hecho, una de autocrítica televisión, de la sí. empresa, decir, ya tenemos que cambiar las cosas, ya no podemos seguir teniendo el dominio absoluto, tenemos que repartir el pastel de ganancias, tenemos que abrir los ojos a otro horizonte futbolístico. Eso, para mí, lo más importante de este asunto es que me parece que Televisa está buscando el cambio. Y hablo directamente de Televisa, no porque lo tenga en la mente de forma obsesiva, pareciera que sí, pero no es así. Es porque estamos conscientes de que ha tenido un dominio del fútbol, una influencia del fútbol en el fútbol mexicano durante muchísimos años. Ahora mismo a mí se me permite participar en un programa que se llama Tercer Grado Deportivo, Sí. donde realmente yo, desde el primer momento cuando Bernardo Gómez me invita, le digo, pero ¿voy a poder decir lo que yo quiera decir? Sí, David. ¿Puedo criticar a Emilio Azcárraga en el Canal 2 el lunes por la noche? Sí, David. Dije yo, no será una, y al principio decía yo, ¿no será una trampa esto? O sea, me volteaba yo ahí en las oficinas de Televisa, allá en Reforma, decía, ¿no me estarán poniendo una trampa con micrófonos? ¿Será algún programa de cómico? ¿Algo está pasando aquí? No, yo siento que realmente quieren el cambio y lo he visto también en los programas de ustedes, de TUDN. Es decir, hay una crítica ya hoy que antes no existía. Déjame interrumpirte, David, porque coincido con gran parte de las cosas con la mayoría, con todo lo que has dicho realmente. Ahora yo te lo voy a decir desde adentro, porque yo viví la multipropiedad América Necaxa en carne propia. Sí. He vivido yo mucho tiempo trabajando para Televisa, tanto en equipos de fútbol como en la televisora, como en presidencia deportiva del equipo más importante de la televisora. Y sí te quiero decir yo y decirlo públicamente, así como tú dices estas verdades que para ti lo son, yo digo la mía. Nunca jamás me dijeron qué decir en la televisión. Tuve libertad total cuando fui presidente de la América para elegir los jugadores con un presupuesto, por supuesto, ¿sí? Juntas donde el dueño de la institución, una cada 6 meses, cómo van las cosas, para informativas, ¿sí? Con transparencia total en todos sentidos. Entonces, sí quiero también que esa parte se sepa, ¿no? ¿Que ha habido influencia en el fútbol? Sí. Qué bueno que de alguna forma hubo cierta influencia en el lado bueno, viéndolo desde el lado de la perspectiva buena, de que alguien estaba ocupado y preocupado de más o menos llevar unas directrices dentro del fútbol. Sí, ya si fueron muy duras o no, no lo sé, yo no las viví, pero nunca se me dijo qué decir en la televisora. Hoy trabajo para TUDN, los programas son totalmente abiertos a la crítica, entonces yo creo que todo ha cambiado para bien y todo va evolucionando, pero sí creo que los dueños se tienen que poner de acuerdo e ir por el mismo rumbo para cuidar la industria del fútbol. ¿Estás de acuerdo? No, yo creo que todo ha evolucionado. Lo que sí está claro es que con esta receta y con la influencia, en este caso de Televisa, que para mí sí ha sido fundamental en el fútbol, para bien o para mal, tú lo dices muy acertadamente, porque hay cosas buenas y cosas malas. Pero con esta receta no hemos logrado el éxito. Hemos tenido 30 años de tropezar con la misma piedra. Y ahora hemos retrocedido, además. Incluso. Hemos bajado de nivel. Todavía yo me acuerdo de la selección del 98 que tú fuiste parte, era una selección que competía dignamente y que nos alentaba a pensar de que dentro de 10 años, en aquel 98, o dentro de 12 años, íbamos a poder ser protagonistas de un mundial o llegar a unas semifinales. Y se detuvo, Ricardo. No funciona esa fórmula, hay que cambiarla. Y si esta gente no se da cuenta por su capricho, por sus intereses, por sentirse dueños del balón, si no se dan cuenta que necesitamos cambiar, nada va a cambiar. Yo creo que urge un cambio en el fútbol mexicano y espero que Juan Carlos Rodríguez, una persona que yo estimo mucho, respeto, es un gran profesional, un tipo muy inteligente, brillante, espero que él pueda propiciar ese cambio. Lo dudo mucho porque para eso requieres independencia. Y sigues dependiendo del capricho, no de 18, pues ¿cuántos dueños son? Porque algunos son de multipropiedad, serán 12, 13. Sigues dependiendo del capricho de estos personajes. No del todo, David. No del todo. Yo te pregunto, Juan Carlos puede levantar el teléfono, Juan Carlos Rodríguez, y decirle, oye, Ricardo Salinas Pliego, oye, Ricardo, estás mal, tienes que hacer esto en beneficio del fútbol mexicano.
¿tú sabes a dónde lo va a mandar Ricardo a Juan Carlos Rodríguez? O sea, ¿Te lo puedo contestar con una pregunta, David? sí. Yo tengo un contador Sí. Yo también. que en alguna ocasión le hablé y le dije, oye, tengo esta posibilidad no, búscate otro contador, conmigo no. Conmigo no. Conmigo las cosas son así, así, así. Transparencia total, 100%, porque esto se hace así y así y así. Listo, gracias. Ahí sigo con mi contador. Una persona que te cuida, una persona que te asesora, y no el que te diga que sí. Te lo paso como un técnico. ¿Qué quieres? ¿2 auxiliares que te digan que sí a todo o 2 auxiliares que te digan, estás equivocado, estás equivocado, yo no estoy de acuerdo con esto, que te pongan a pensar? Entonces, si tú estás dándole el poder a una persona para que busque un rumbo distinto, es porque te va a poder hablar y te va a poder decir, esto no estoy de acuerdo, y decir, aunque existan mandos, yo creo que es momento de darle jerarquía y poder a una persona que controle y que nos haga de lado a nosotros y que nos diga por dónde ir y por dónde no ir. No sé si me expliqué. No, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente bien. Y yo quiero pensar que así sería el mundo perfecto en nuestro fútbol, pero veo que yo por ahora no lo creo. Yo creo que al final del día se hace lo que esos millonarios, que son grandes empresarios, muy exitosos sus empresas, pero que el fútbol, salvo raras excepciones, no lo saben manejar, no lo entienden. O sea, el otro día hablaba yo con Jorge Alberto Han, que me decía, es que tenemos que copiar el modelo de Estados Unidos porque las franquicias en Estados Unidos valen $300 millones. Bueno, está viviendo un mundo irreal, Jorge Alberto. Un mundo irreal. No puede ser que creas que nuestra economía, una franquicia, pueda costar $300 millones. Es muy diferente la idiosincrasia del estadounidense, la idiosincrasia del mexicano. Hay que entenderla. Pero lamentablemente yo creo que ese cambio no se va a producir. Ojalá me equivoque. Espero equivocarme. Ojalá, David, ojalá. Ojalá, porque todos nos beneficiaríamos, Ricardo, si el fútbol mexicano avanza, crece y es una potencia mundial. ¿Tú te imaginas el negocio que sería nuestro fútbol si es una potencia mundial? Si así es un negocio, ¿tú te imaginas lo que generaría el día en que seamos una potencia del juego? Yo tengo una información, al haber sido directivo, quizá tengo un poco más de información, ¿Sí? En el sentido de lo que importa. Siempre decimos que lo deportivo sea más que lo económico, que se le dé más importancia. Sí. Entonces, un equipo hoy asciende, digamos que hay ascenso, y de ascenso sube. No tiene sub-20, no tiene sub-18, no tiene femenil, no tiene estadio. Entonces, ¿qué va a pasar con ese equipo? Va a volver a descender. Entonces, que el equipo que ascienda esté certificado de que sí tiene la estructura y la manera de poder mantenerse, incluso darle un premio en lo económico importante que le sirva para fortalecerse con mejores jugadores y tenga la posibilidad de permanecer. Por eso la importancia también de lo económico en el plano de la certificación. Estoy de acuerdo, Ricardo, pero pueden hacer un plan, un proyecto claro que para ayudar a esos equipos claro de fútbol. Que sí. Tienen que entender el América, entender Pachuca, entender Santos y Atlas, que es importante que la UDG o otro equipo, el Correcaminos o el Yucatán, tengan esa infraestructura y estructura, porque van a ser mi socio y van a ser parte de mi liga y van a ayudar a que mi liga crezca. Entonces yo trato de entender también, y platicando con algunos de ellos, ese tema, ¿no? Que a veces es un poco falta de información, pero que sin duda es importante. Totalmente de acuerdo que el espíritu del deporte es que el premio del que gane y por supuesto No, y eso le quita presión a la liga. Eso también le quita oportunidad al futbolista mexicano que viene jugando liga de ascenso o liga de expansión. A mí me parece que para mí fue la decisión más triste en la historia del fútbol mexicano. Y la de los extranjeros también, son demasiados. Bájale gradualmente y que traigas 5 o 6, pero muy buenos. Tú lo viviste siendo directivo de Chivas. Que marcan diferencia. Era un mundo en el que tú tenías que competir, la verdad, en desigualdad. No era una competencia pareja. Sí. Aunque tú confiaras y tuvieras buenos elementos mexicanos. Es como lo dije alguna vez, es un reto apasionante, ¿no? O sea, es un reto, un gran reto, demostrar que los mexicanos se pueden. Hoy hay buenas noticias y revisas, mira, el campeón de goleo del último torneo, mexicano. El mejor jugador de la liguilla pasada, mexicano. Córdoba, mexicano.
3 triunfadores allá, Orbelín, el Chucky y Santiago Jiménez, que les fue muy bien en Europa. Chivas en la final. Chivas en la Tapatío final. campeón. Sí, entonces como que dices, ay caray, mira, me ilusiono, ¿no? Ya el León campeón de CONCACAF, que es una señal. Pero Ricardo, siempre ha existido talento en México. No me va a decir que no hay jugadores talentosos. Eso es mentira, de que el jugador mexicano, el futbolista mexicano no tiene las condiciones para hacer o pelear con los mejores del mundo. Sí puede. Sí, el problema es el sistema. Hemos sido campeones del mundo sub-17 en 2 ocasiones en el siglo, campeones olímpicos, medalla de bronce en Juegos Olímpicos. ¿Y de qué ha servido? No. Y algunos se hábitos, ha desperdiciado. Se ha desperdiciado. Y algunos hábitos que tenemos, David, a veces de repente es como ya muy común. ¿Para qué estudio para el examen? Que faltan 2 meses, mejor estudio el fin de semana previo. O sea, como que vamos dejando las cosas, como que no le damos importancia desde el principio. Y son quizá hábitos o costumbres malentendidas o mal realizadas por los mexicanos. De acuerdo. Bueno, pues David, te quiero agradecer de verdad y quiero platicar cómo fue esta situación. Ni siquiera le tuve que hablar, me lo encontré en el aeropuerto con su señora esposa, iba de viaje. Lo invité al programa Fútbol de Cabeza y me dijo, sí, cómo no, márcame en la semana. Yo no le hablé, me buscó él. Te agradezco mucho, David, de verdad. Lo valoro y lo agradezco muchísimo que he estado con nosotros. Para mí muy importante. Te admiro, te respeto y pues nomás darte las gracias, querido David. No, al contrario, Ricardo, un placer, un honor estar contigo aquí en tu canal de YouTube. Hemos tenido muchas diferencias. Seguramente tendremos más diferencias en el futuro. No, son formas diferentes de pensar. Somos 2 hombres explosivos, Ricardo con su estilo y yo con el mío. Y bueno, al final del día, qué bueno que podamos sentarnos, vernos a los ojos, a pesar de las grandes diferencias que hemos tenido durante nuestras trayectorias. Yo respeto mucho la tuya, fuiste un futbolista excepcional, maravilloso, jugaste un mundial, fuiste una figura del América, del Necaxa, jugaste en el Guadalajara, eso sí no te lo perdonamos. A Martínez Garza no se lo perdonamos. Sí. Pero yo te admiro y te admiraré siempre, me parece que además cumples una gran labor. Bueno, como directivo yo siempre decía, ¿qué le reclamamos a Mauri? O a Jorge Vergara. Está bien, mira, no lo sé, porque hay situaciones y circunstancias y momentos que tienen que ver y que son importantes de pronto en el éxito o no el éxito. Pero yo le decía, han contratado al mejor director deportivo que existe en el fútbol mexicano. Y siempre lo decía yo. Sí, no le podemos reclamar nada a Mauri, nada. Trajo al mejor. Y luego tú trajiste a Vucetich, trajo al mejor. Puedes fracasar con el mejor, es mejor fracasar con el mejor que fracasar intentando con otro tipo de experimentos que también los hizo Chivas, no sé si Ricardo, pero también los hizo Chivas. Pero bueno, Ricardo, un placer estar aquí contigo. Gracias, y a la orden, como siempre. Gracias de verdad y los invitamos a que se suscriban a Fútbol de Cabeza. Suscríbanse, Fútbol de Cabeza, y va a haber más entrevistas, estén pendientes. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, David. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Gracias.